Strongest Abandoned Zone. Capítulo 551. El paradero de la hermana Ian. La primera persona en la que IMO pensó fue Shawan. ¿Había salvado a Shikaigen? A pesar de todo, IMO decidió ir a su territorio y comprobar. ¿Por qué te has quedado? IMO miró a Luo Xin y preguntó. Luo Xin escuchó esto y pareció un poco incómodo. IMO agitó su mano y le impidió hablar. Gracias por la información, me iré ahora. Luo Xin reaccionó y quiso decir algo, pero IMO no se veía por ningún lado. IMO había adivinado correctamente. Shikaigen había sido salvado por Shawan y también Tongzu. Sin embargo, lo que había confundido a Shawan era que si algo involucraba a IMO, llegaría allí lo antes posible, pero la batalla de pandillas había tenido lugar hace casi un mes, pero IMO aún no había venido. Shikaigen también estaba confundido sobre por qué IMO no había venido y por qué incluso su teléfono no podía ser contactado. Sabía que la razón por la que Shawan lo había salvado era IMO. IMO había estado en los 5 estados antes y Shawan parecía temer a IMO. Desde el poder de Shawan, podía decir que Shawan parecía ser casi tan fuerte como IMO. ¿Cómo podría alguien como él teme a IMO? De todos modos, Shawan lo había salvado, por lo que estaba muy agradecido. Si no fuera por Shawan, no solo habría resultado levemente herido. Él no habría sido capaz de entenderlo. Cuando IMO llegó a los 5 estados una vez más, Shawan estaba hablando con Shikaigen. Ninguno de los dos había esperado que IMO apareciera de repente. Iekiamei. Shawan había salvado a Shikaigen en la cuenta de IMO. Él era una persona realista. Si no fuera por IMO, él no haría algo que no fuera de beneficio para él. Aunque la banda de San Francisco no podía hacerle nada, también tenía gente bajo su cuidado de la que preocuparse, y en esa zona, la banda de San Francisco era la serpiente principal local. Shikaigen no había sido gravemente herido y con un maestro como Shawan, se había recuperado hace mucho tiempo. Cuando vio a IMO aparecer, rápidamente lo saludó con hermano Ie. Tongzu no está aquí. IMO vio que Shikaigen estaba bien y se sintió seguro. Shikaigen había estado haciendo cosas por él y, si algo le sucedía, se sentiría culpable. Zuzi salió a buscar información. Tan pronto como dijo esto, la voz de Tongzu sonó. Hermano Shi, vi a Dick esta noche, líder de pandillas Sha, tú también estás aquí. Tongzu vio a IMO y llamó con una alegre sorpresa. Hermano Ie, finalmente ha llegado. IMO miró a Tongzu y le dio unas palmaditas en el hombro. Fue su culpa que Shikaigen y Tongzu terminaran así. Entonces, ¿qué pasó? IMO miró a Shikaigen y preguntó. Aunque Luo Xin lo había explicado claramente, IMO todavía quería escuchar la historia de Shikaigen. Shikaigen y Tongzu prácticamente dijeron lo mismo. Con el detalle añadido de que Dick aparentemente había seguido buscando a Shikaigen incluso después de saber que había sido salvado. Dick no descansaría hasta que capturara a Shikaigen y lo interrogara sobre la persona detrás de la destrucción de la Alianza Gris. Debido a la presión de la banda de San Francisco, incluso el negocio de Shawan también se vio afectado. ¿Todavía estás en el negocio de la trata de personas? IMO se sintió un poco repelido por este asunto, pero Shawan había salvado a Shikaigen, por lo que lo hizo sentir en conflicto. Shawan rápidamente dijo. No, desde que vi a Qianbei la última vez, escuché las palabras de Qianbei y detuve ese negocio. Ahora estoy en el comercio de armas. ¿Eres un tradón de armas? ¿Puedes obtener las últimas armas también? IMO de repente pensó en Luo Yue. Aunque Luo Yue había comprado algunas armas, esas eran realmente las armas de las que otros querían mejorar. Los países no le venderían armas a Luo Yue, por lo que la mayoría de sus armas tenían que venir de negocios subterráneos. Antes de que Shawan contestara, Shikaigen dijo, los Estados Unidos es muy diferente a China en este aspecto. Ellos son los que están siendo suministrados por los principales fabricantes de armas, el gobierno de les compra. Por supuesto, todos estos fabricantes tienen cierta experiencia política. Entonces, debido a sus conexiones privadas, es mucho más fácil para Estados Unidos obtener las últimas armas. Así es, como Thor, Universal Motion, ARC, etc. Los fabricantes de armas de guerra están muy cerca del gobierno y el ejército, pero eso es solo un punto secundario. Sin embargo, las armas a gran escala están de hecho restringidas y no podemos obtenerlas. Pero podemos obtener algunas armas más ligeras con facilidad, dijo Shawan. IMO asintió. En ese caso, Shawan, serás responsable de conseguirme las últimas armas. En cuanto a esos planos de armas a gran escala, los obtendré yo mismo de los fabricantes de armas. Mi compañía se mudó a Luo Yue ahora, tú probablemente sepa, ¿verdad?
Shawan siempre había querido mencionar esto, así que ahora que Iemo lo mencionó, estaba muy emocionado. Esta vez, no dudó y dijo. Ie Qianbei, por supuesto que conozco a Ludoyue Corporation, y deseo unirme a la ciudad de Ludoyue, Qianbei. Al escuchar esto, Shikaigen y Tonzu también se emocionaron. Hace tiempo que sabían sobre la legendaria historia de Ludoyue Pharmaceuticals. Incluso si ya eran hombres de IMO, eso solo hacía que quisieran unirse a Ludoyue aún más. Pero IMO estaba hablando con Shaban ahora, por lo que no podían entrar. IMO sabía lo que querían y sonrió, por supuesto, ya que he mencionado esto, significa que estoy dispuesto a dejar que te unas a la ciudad de Ludoyue. Si quieres volver a Ludoyue ahora, está bien, y si te quedas aquí, luego ayúdame a tomar nota de las armas de... Y conseguirme algunas de las últimas armas. Si tiene algún avance en la tecnología, asegúrate de avisarme de inmediato. Desde una perspectiva personal, IMO tuvo que admitir que Estados Unidos era un país muy abierto y que tenía un sentido mucho mejor que muchos otros países. Si no fuera por ellos tratando de devorar a Ludoyue, tampoco los atacaría. Pero no importa cuán fuertes fueran, si querían atacar a Ludoyue, entonces no lo culpes por atacar primero. Y, en su corazón, los estadounidenses creían que eran el gran hermano del mundo, y a IMO no le gustó eso. Está bien, estoy dispuesto a quedarme aquí para continuar el negocio de las armas de fuego, dijo Shaban de inmediato, y Shikaigen y Tonzu también querían eso. IMO, por supuesto, no los maltrataría por estar dispuestos a quedarse y ayudar. Hizo 3 brazaletes defensivos para ellos que podrían salvar a cada uno de ellos al menos una vez. Aunque Shikaigen y Tonzu realmente no sabían cómo funcionaba, habían visto a IMO disparar bolas de fuego antes. Sin mencionar todas las cosas legendarias que IMO había hecho, sentían que IMO era una persona muy misteriosa y poderosa. Shawan sintió reverencia hacia IMO. Todavía no entendía cómo IMO había llegado de Chunan a Hong Kong en un momento tan breve. Por lo tanto, pensaría en todo lo que IMO le dio como muy valioso. A pesar del rechazo de Shawan, IMO todavía dejó $50 millones con él. IMO había obtenido esto de Jason. Raramente usaba dinero de todos modos, y si quería que Shawan hiciera las cosas de todo corazón, tenía que darle algo de dinero. Todavía deseo obtener los planos de armas a gran escala ahora, ¿sabes dónde los fabricantes de armas guardan estas cosas? Cuando IMO preguntó esto, los 3 se convirtieron en piedra. El primero en reaccionar fue Shawan. Qianbei, estás bromeando, ¿verdad? IMO sonrió, por supuesto que no. Tengo que encargarme a eso hoy, porque mañana iré a dar un trompo a la banda de San Francisco. Los 3 pensaron que IMO estaba loco. ¿Ir a los distribuidores de armas de Estados Unidos y robar sus planos? Pero pronto se dieron cuenta de que IMO no estaba bromeando. IMO agitó su mano, solo dame los detalles, y pensaré de alguna manera. IMO sintió que aún no había hecho lo suficiente en Estados Unidos. Cuando Shaban se fue para buscar información, Shikaigen se dio una palmadita en la cabeza y dijo: Hermano Ie, me dijo que buscara a la hermana Ian antes de que se fuera. Encontré algo, pero antes de poder informarle, la banda de San Francisco invadió. IMO estaba conmocionado. Sabía que la hermana Ian podría ser su madre de sangre. Al escuchar esto, tuvo una cierta sensación indescriptible en su corazón. Capítulo 552. Ciudad de México. Desde que conoció a IMO, Shikaigen nunca había visto tal expresión en su rostro. No se atrevió a dudar y dijo: hace un mes, encontré a alguien que había sido parte de la pandilla china en el pasado. Se llamaba Liu Shan. Después de la guerra de pandillas, el líder de la pandilla sí envió a alguien para llevar a la hermana. Lian se alejó. Después de que la pandilla china fue aniquilada, algunos hermanos escaparon. El Liu Shan que conocí fue uno de ellos. También se encontró con la hermana Ian en el camino, esa persona que la protegía. Cuando los 3 se encontraron, se dieron cuenta de que no tenían dinero, entonces la hermana Ian se quitó el brazalete para que lo vendieran. Pero después de que ese hermano se fue, él nunca regresó. Esperaron durante mucho tiempo, pero la persona aún no regresó. Un rato después, escucharon disparos y no se atrevieron a seguir esperando. Depende de Liu Shan proteger a la hermana Ian entonces, pero era bastante leal a la pandilla china, por lo que trajo a la hermana Ian a la ciudad de México y se separó de la hermana Ian. ¿Dónde está este Liu Shan? Después de un largo tiempo, IMO preguntó inconscientemente. Shikaigen dijo con culpabilidad. Lo encontré en Daly City, pero la segunda vez que fui a verlo, ya se había mudado. Creo que ya no quiere tener más relaciones con la pandilla china. Lo entiendo, así que no fui a buscarlo.
Luego, Shikaigen sacó un mapa preciso y se lo entregó a Iemo. Esta es la ubicación de esa ciudad de Mésica, el punto rojo es el lugar donde se separaron. Iemo siguió mirando el mapa con tal concentración que ni siquiera sabía cuándo Shaban entró. Después de un largo tiempo, Iemo guardó el mapa y se sintió preocupado por la hermana Ian. Aunque venía del continente Ludoye, todavía valoraba el sentimiento. De lo contrario, no trataría tan bien a Yelin y Yecifen. Si la hermana Ian realmente fuera su madre, eso significaría que ella era alguien con importantes relaciones de sangre con él. ¿Quién sabía si ese hijo abandonado Iemo no era realmente su vida pasada? Iekianbei, tengo esta información lista. Por favor, eche un vistazo. Al ver que Iemo volvió a sus sentidos, Shawan rápidamente le entregó sus hallazgos a Iemo. Iemo tomó la pila y la guardó sin mirarla detenidamente. Después de un rato, dijo. Saldré por un tiempo, en cuanto a la banda de San Francisco, eso puede esperar hasta que regrese. Shikaigen supuso que Iemo probablemente iría a esa ciudad. Él vaciló por un momento pero al final no dijo nada. Iemo había venido por esa hermana Ian la última vez, lo que significa que había una relación cercana entre ellos. Otras cosas podrían esperar después de que termine de lidiar con eso. Iemo había recuperado la compostura y notó que Shikaigen quería decir algo. Preguntó de inmediato, ¿qué quieres decir? Hermano Ie, hubo una cosa más que no encontré el momento adecuado para decir todavía. Wan Mei regresó a buscarte una vez que te fuiste. Estaba muy decepcionada al saber que te habías ido, respondió Shikaigen. Wan Mei. Iemo frunció el ceño. Él no conocía a esa mujer. Y esto fue en los Estados Unidos. No recordaba haber conocido a ninguna mujer en los Estados Unidos. ¿Qué quería ella de él? Al ver esto, Shikaigen dijo. Ella era la mujer sentada detrás de Zhuangzhen cuando ingresamos por primera vez a Hon Martialgam. Iemo recordó de inmediato. Esa mujer parecía haberlo ayudado sin importar las circunstancias. Se sentía extraño porque una mujer que no conocía le ayudaría tanto. Ella podría haber parecido promedio, pero seguro que era meticuloso. Al pensar en esto, Iemo preguntó. ¿Cómo ha estado después de que la cuadrilla Hon Martial fue aniquilada? Shikaigen respondió inmediatamente. Es muy inteligente. El día que Zhuangzhen rechazó su propuesta, ella inmediatamente abandonó la pandilla. Más tarde, cuando Zhuangzhen se dio cuenta de su error, ya no pudo encontrarla. Iemo asintió. Ella fue bastante decisiva y se fue tan pronto como se dio cuenta de que Zhuangzhen no valía la pena ayudar. ¿Pero por qué ella quería encontrarlo? Él no era un líder de pandillas ni nada. ¿Qué dijo ella? Iemo preguntó de nuevo. Shikaigen dijo. Simplemente me preguntó si la razón principal por la que viniste a San Francisco había sido buscar a la hermana Ian y cuándo regresarías. Sabía la primera parte de todos modos, así que no la oculté, sino como para cuando volvieras, dije que no sabía. Después de que ella se fue, nunca más volví a saber de ella. Iemo no pidió nada más. Este Wang Mei fue bastante astuto, a diferencia de Pen Yueji. Si ella pudiera ayudar a Shu Yuehua, no estaría mal, pero como ya se había ido, no tenía sentido pensar en ello. Comparado con otros lugares en los Estados Unidos o incluso en otras ciudades de San Francisco, México era extremadamente básico. Las calles parecían desordenadas, los edificios eran viejos, etc. Iemo estaba en la puerta de un café. Había sido recientemente construido, pero el punto Shikaigen había marcado en el mapa conforme a ese lugar. Iemo suspiró. Habían pasado tantos años, era muy poco probable que se hubiera quedado en esta ciudad y, aunque lo hubiera hecho, no sería fácil encontrarla. Iemo se pidió un poco de café después de entrar. Estaba lleno de burbujas en la parte superior, así que lo revolvió y tomó un sorbo. Fue amargo, no le gustaba este sabor. Él casualmente recogió el periódico en su mesa. El titular era una imagen de la reserva bancaria de los y una pared excavada de la bóveda de oro. Iemo sonrió. Lo habían descubierto rápidamente. Era solo la mañana siguiente, pero los periódicos ya habían salido. No podía entender el inglés, pero podía adivinar de qué se trataba. No mucho después de que Iemo se sentara, una chica rubia se sentó frente a Iemo con una taza de café y preguntó en inglés. ¿Eres chino? Iemo lo entendió mucho, pero no quería hablar con ella, por lo que fingió que no entendía y siguió bebiendo el café que no le gustaba. ¿Puedo preguntarte si eres chino? La chica rubia vio que Iemo no le respondía, así que volvió a preguntar, pero esta vez usó el chino. Iemo asintió impotente, sí, ¿qué es lo que quieres?
Oh, genial. Quiero que me ayudes, no, creo que puedo ayudarte. Estas palabras desconcertaban a Imo. ¿Le estaba pidiendo ayuda? La acababa de conocer. Además, él no necesitaba su ayuda con nada. Antes de que Imo dijera algo, sin embargo, susurró en los oídos de Imo, ¿podemos hablar afuera? Creo que podrías estar interesado. Imo ya estaba de mal humor y ahora esta mujer solo empeoraba las cosas. Imo se levantó y arrojó un billete de 100 en el bar y se fue. Solo tenía billetes de 100 en él. Al ver esto, la mujer rubia tomó rápidamente la cuenta y pagó con su tarjeta. El camarero la vio con Imo y pensó que estaban juntos, así que no pensó demasiado en eso. Después de que el rubio salió del café, de repente se acercó a Imo y lo agarró del brazo, frotando intencionalmente su enorme pecho sobre el brazo de Imo. Imo frunció el ceño. Él no tenía ningún interés en esta mujer. Comparado con Nin Qingsue, Imo ni siquiera quería mirar a esta mujer. Imo estaba seguro de que ahora tenía que ser una prostituta callejera. Sin embargo, se sentía extraño, porque solían salir por la noche, y esta mujer ya había salido por la mañana. Imo retiró su brazo y le preguntó con tristeza. ¿Qué quieres decir? Si quieres dormir juntos o algo así, entonces no te molestes, no estoy interesado en ti. Inesperadamente, sin embargo, la mujer tuvo una mirada avergonzada y rápidamente dijo con una sonrisa. Oh, lo sé. Pero realmente me gustas. Eres un verdadero hombre, tienes el olor de un hombre de verdad. Capítulo 553. Lucha subterránea. Imo se burló, repito. No estoy interesado. Por favor, vete. La rubia de repente dijo. Es muy raro que una persona china venga a esta ciudad. ¿Estás aquí de vacaciones? Quizás pueda mostrarte por la ciudad. Conozco muchos lugares que otras personas no tienen. La casa fantasma, girando campo de batalla, lucha clandestina, donde sea que quieras ir, puedo llevarte allí, y cobro muy poco. Solo dame 300, no, 200 y puedo servirte por un día. Imo pensó, esta es mi primera vez en la ciudad, y no es como si estuviera familiarizado con el lugar. Si alguien pudiera mostrarme, me ahorraría mucho tiempo. Y el chino de la chica rubia hablaba con fluidez, por lo que podían comunicarse bien. Al pensar en esto, Imo de repente preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Y necesitas mucho dinero? Al escuchar esto, la rubia rápidamente dijo, soy Annie, y sí, realmente necesito todo el dinero que pueda obtener. Si te cansas, incluso puedo ir a la cama contigo, solo tienes que darme 200 No es necesario que me acueste conmigo. Primero, solo dime si hay muchos chinos aquí, y dónde viven normalmente. Además, ¿cuánto sabes sobre la historia de esta ciudad? ¿Cuánto tiempo has estado viviendo aquí? Imo preguntó. La rubia rápidamente respondió. Yo nací aquí. Mi padre es herrero, así que conozco muy bien el lugar, al igual que, ¿cómo? Ella quería usar una metáfora elegante, pero su conocimiento era limitado y no podía pensar en uno. A Imo no le importó. Él asintió y dijo. Lléveme a la región china. Hay alguien que deseo encontrar. ¿Encontrar a alguien? Ah, genial. Mientras busques a alguien chino, puedo ayudarte a encontrarlo. Ya sabes, la gente me llama el chino blanco. Annie siguió hablando, si quieres encontrar a un chino, tiene que ir al ring de boxeo subterráneo de Mengtan Street. Ese lugar tiene la segunda mayor cantidad de chinos en la ciudad. Quizás la persona que está buscando está allí. No había forma de que la hermana Ian estuviera allí. Imo negó con la cabeza sin pensar. ¿Por qué tomar el segundo mejor lugar? Llévame al lugar con más chinos. Oh, está bien. Señor, ¿cómo te llamas? Annie preguntó. Soy Imo. Ahora, solo llévame al lugar con más chinos. Después de que Imo habló con ella por un tiempo, descubrió que ella no era tan molesta como él había pensado. Quizás ella simplemente realmente necesitaba dinero. Si ella pudiera llevarlo a buscar a todos los chinos, no le importaría darle algo de dinero. Annie dijo. El señor Imo, el lugar con más chinos es el Chino Back Street, pero tenemos que pasar el ring de boxeo subterráneo para llegar allí. De esa forma, también pasaremos menos tiempo para ver a todos los chinos que podamos. Imo miró sus ojos brillantes y supo que incluso si ella tenía razón, debe haber alguna otra razón por la que persistió en ir allí. Para Imo, sin importar lo que fuera, a él no le importaría en absoluto. Como si al darse cuenta de sus palabras pudiera despertar malentendidos, Annie rápidamente explicó. Se puede ver a maestros chinos luchando allí, pero si realmente no estás interesado, no tenemos que ir. Está bien, podríamos irnos.
Imo agitó su mano casualmente. No importaba que maestros estuvieran allí, no tendría que preocuparse. Esta era solo una pequeña ciudad americana, después de todo. Al ver esto, Annie estaba aún más feliz y exclamó: Dios mío, eres el mejor. ¡Qué caballero! De acuerdo, solo date prisa e irte, y llámame señor y a partir de ahora. Aunque Annie estaba claramente en problemas financieros, no estaba deprimida por eso e hizo las cosas bastante alegres. Imo también se sintió mucho mejor. Hola cariño, un hombre blanco mascando chicle pasó junto a Annie y Imo, y dijo con un chino muy roto. Annie ignoró al hombre y señaló un callejón, diciendo: Puedes entrar al ring clandestino allí, vamos. El hombre vio que Annie lo ignoraba, así que pasó junto a Imo y Annie y también entró en el pequeño callejón. Caminaron solo un poco antes de que la gente comenzara a pasar junto a ellos apresuradamente. Los chinos ascendieron al 40% de todos los presentes. No es de extrañar que incluso algún hombre blanco al azar conociera un poco de chino. Después de pasar el callejón, Annie llevó a Imo a una sala muy grande. Había mucha gente allí, y era muy bulliciosa y bulliciosa. Había pequeños puestos en todas partes, la gente bebía, jugaba en el automóvil, comía e incluso tomaba drogas. Imo encontró que el lugar tenía personas de todo tipo de colores de piel. Annie sonrió a Imo disculpándose: Señor Ie, mejorará después de que ingresemos adecuadamente, este salón es un poco demasiado caótico. Pero también hay chinos aquí, tal vez podría haber alguien que usted conozca. Annie parecía conocer a mucha gente aquí. Tan pronto como ella entró, un grupo de personas comenzó a saludarla. Pero Annie sabía cuál era su objetivo principal y al ver que Imo no le gustaba este lugar, lo llevó más allá de la clandestinidad rápidamente. En la entrada, Annie se detuvo y miró a Imo torpemente: Señor Ie, ¿podría prestarme $200 por ahora? Créame, no le estafaré con su dinero. Un par de cientos de dólares fueron como un par de hojas para Imo. Sacó $200 y se los dio a Annie. Gracias, señor Ie. Entremos. La expresión de Annie parecía que no acababa de obtener 200 sino 20k. Imo suspiró. Aquellos que estaban contentos con lo que tenían de pequeños siempre eran felices. Los dos vinieron a la puerta y Annie le dio la entrada de 200 y llevó a Imo. Imo vio a la bulliciosa multitud e inmediatamente supo que Annie probablemente estaba haciendo lo suyo y que esa era la razón por la que había querido ir allí. Pero Imo vio que efectivamente había muchos chinos. Algunos de ellos gritaban frente al escenario. Annie, ¿estás aquí tan temprano? Un hablante chino muy fluido dijo. Era un joven asiático de unos 20 años. Parecía tener algunas heridas en la cabeza y estaba vendado. Miró a Imo. Annie iba a hacer que Imo esperara mientras buscaba al joven, pero salió inesperadamente. Annie le dio $300 al hombre torpemente y le dijo: Imo es mi nuevo amigo. No se preocupe por nada e inscríbase primero. Vine a ver su partido esta noche. Imo se dio cuenta de que esos $300 habían salido completamente de él. El joven vaciló cuando Befire tomó el dinero y dijo: No los dejaré a usted ni a la hermana Sisi. Luego, se volvió hacia la multitud y entró en el área rival. Lo siento, señor Ie, podría haberte engañado un poco, pero no te preocupes, te llevaré por todo este pueblo seguro. Si la persona que estás buscando está realmente aquí, la encontraré para ti. Annie se disculpó. Mientras tanto, cuando Imo miró a ese joven, sintió una sensación de familiaridad. Capítulo 554. Anhelo de hogar. Su nombre es Jinjia. Vino aquí porque necesita mucho dinero, al menos decenas de miles de dólares. Quiero ayudarlo, pero tampoco tengo dinero, explicó Annie. Annie realmente no creció a la manera americana tampoco. Su padre era de Hong Kong y vino a esta ciudad en los Estados Unidos hace muchos años. Su padre conoció a su madre, y se casaron, pero tan pronto como Annie nació, su madre falleció. Aunque su padre no fue capaz de darle la mejor vida en ese momento, todavía habían podido sobrevivir. Pero debido a la crisis económica, su padre se declaró en quiebra y solo pudo vivir en la región pobre de China Back Street. Debido a que vivían fuera de la red eléctrica, su padre y ella tampoco recibieron mucha ayuda del gobierno. Además, su padre era alcohólico, por lo que la mayor parte de su dinero se utilizó para comprar alcohol. Ella tenía muy poco dinero para gastar. Annie conoció a la hermana y al hermano de la familia Jin en Chinese Back Street, y se enamoró de Jinjia. Jinjia y su hermana necesitaban dinero desesperadamente, pero no tenían manera de ayudar, por lo que Jinjia solo podía venir a pelear aquí.
Como tenía algo de poder y 2 o 3 personas normales no podían competir con él, Annie lo apoyó para venir a pelear aquí. Recientemente, la ciudad comenzó a celebrar un torneo de rey del boxeo de la ciudad de México. El primer lugar podría obtener 100,000 US, el segundo y el tercero podrían obtener 50,000 y 30,000 respectivamente. Por lo tanto, Jinjia se había registrado sin dudarlo. Aunque la tarifa de inscripción fue de solo 300 US, el competidor necesitaba un patrocinador que también necesitara pagar $1000 como seguro. Los dos solo tenían 1000 US juntos, así que Annie había salido a ganar algo de dinero de alguna manera. Al escuchar esto, Imo se quedó sin palabras. Esta mujer salió a dormir con otros para ayudar a la persona que amaba a recaudar dinero. ¿Debería ser alabada o era una idiota? Imo pronto pensó que quizás ella simplemente pensaba diferente a él. Tal vez pensó que dormir con alguien no era demasiado importante. Aunque Imo no podía entender sus acciones, sabía que todos tenían sus propios medios para tener en cuenta y, quizás desde su perspectiva, estaba haciendo lo correcto. Al ver que Mo se quedaba en silencio, Annie sintió que debería seguir disculpándose. Ella ya le había dado el dinero a Jinjia para inscribirse. Si este señor Ie no quería que ella guiara el camino más, no sabría cómo devolver el 200. Woosh, Mo miró y vio a un chico chino ser golpeado desde el escenario. Mo había estado observando la pelea desde que entró. El chino escupió sangre y lentamente dejó de respirar. El hombre negro que había ganado estaba lleno de emoción. Mucha gente arrojó dinero al escenario y una mujer que llevaba un bikini recogió el dinero. Ella hizo todo tipo de poses seductoras para atraer a la gente a tirar más dinero. La gente casualmente fue golpeada hasta la muerte. Imo miró a esas personas en estado de shock. Al darse cuenta de la sorpresa de Imo, Annie dijo rápidamente: si quieres ir más adentro para echar un vistazo, tienes que pagar más. Por cierto, al igual que ese hombre, la mayoría de los ganadores son recompensados incluso si no alcanzan la cima 3. ¿Al gobierno no le importa? Imo preguntó con el ceño fruncido. Annie negó con la cabeza, por supuesto que no. A veces, algunas personas vienen aquí para un control, pero antes de que lo hagan, todos los que están aquí reciben una notificación, por lo que no puede haber ningún problema. ¿No te preocupa que Jinjia también sea golpeado así? Imo pensó que era extraño que siendo la novia de Jinjia, ella no fuera la primera en evitar que subiera allí. En cambio, Annie parecía apoyar a Jinjia en su lucha. Annie negó con la cabeza: Jinjia puede ganar. Confío en él, entonces ¿por qué debería preocuparme? Imo estaba sin palabras. Pero a él no le importaba de ninguna manera y solo escaneó el anillo clandestino de pelea. Era exactamente lo que había pensado, aunque había muchos chinos aquí, no reconocía a nadie. De hecho, no había tantas mujeres chinse. Vamos, llévame a la China Back Street, dijo Imo. Tenía algunas esperanzas para ese lugar. Si la hermana Ian estaba en la ciudad, había un 90% de posibilidades de que ella estuviera allí, porque ese era el gueto para los chinos. Ella había venido sola, así que no habría tenido ningún otro lugar a donde ir. El Chino Back Street realmente era un barrio pobre. Al ver el lugar, Imo se dio cuenta de que incluso en los no todos los lugares eran ricos. La calle era estrecha y sucia, y en realidad estaba bastante escondida. Si no fuera por Annie llevándolo allí, él nunca hubiera sabido sobre el lugar. El 80% de las personas allí eran chinas, con algunas personas en blanco y negro. Imo inconscientemente miró a Annie. Su padre era de Hong Kong, entonces ¿por qué se veía completamente blanca? Imo incluso consideró la idea de que su madre podría haber engañado a su padre. Annie. Annie obviamente fue muy bienvenida. En la calle, muchos chinos la saludarían. Annie tenía una sonrisa en su rostro y hablaba con todos. No me extraña que su chino fuera tan bueno. Annie, algo le pasó a Jinxi, date prisa y encuentra a su hermano. Un hombre chino corrió con un carrito y detuvo a Annie. ¿Algo le pasó a la hermana Sisi? Entonces, Annie ni siquiera le dijo nada a Imo y salió corriendo a toda prisa. Imo vio esto y no la culpó. Pero Jinjia y Jinxi, los dos sumados formaron Sijia, lo que significa el anhelo de hogar. El hombre estaba a punto de irse cuando Imo repentinamente preguntó: ¿a dónde se va Annie? ¿Qué pasó? El hombre estudió Imo y no dudó mucho desde que Imo se había reunido con Annie. Él dijo:
Jinxie estaba trabajando en un restaurante, y escuché que ofendió a un cliente y necesitaba compensar una gran cantidad de dinero, por lo que la retenían en el restaurante. ¿Dónde está el restaurante? Tampoco se supone que Estados Unidos sea una sociedad muy legal, ¿cómo es que algo así está sucediendo? Emo preguntó confundido. El hombre tenía cara de desprecio y dijo con frialdad. ¿Legalmente? Eso es solo para algunas personas. Creo que has estado leyendo demasiada propaganda democrática. Es tan fácil como beber agua para los ricos que te encarcelen aquí. Joven, debes de haber llegado aquí, ¿verdad? Luego, el hombre se fue y ni siquiera le dijo a Emo dónde estaba el restaurante. Emo se sintió impotente. Sabía que no entendía la vida en los Estados Unidos, pero incluso él sabía que había una diferencia en las vidas de los ricos y los pobres. Aunque las palabras de ese hombre habían sido un poco extremas, no estaba completamente equivocado. Emo detuvo a una señora de mediana edad y le preguntó sobre el restaurante. Esta vez, Emo apuntó en la dirección correcta. Tan pronto como Emo llegó al restaurante, su sentido del espíritu notó a un hombre blanco en el segundo piso enfurecido con una chica de unos 20 años. Pero Emo no entendió nada de lo que dijo. Un chino junto a él también se unía a él para maldecir a la niña. Annie sostuvo a la niña, que tenía una marca de bofetada en la cara y parecía llena de preocupación. Emo estaba sorprendido. Annie había sido una chica estadounidense muy optimista todo el tiempo, por lo que se sentía extraño al ver la preocupación en su rostro. Capítulo 555. Esto no ha terminado. Emo subió al segundo piso y le dijo a Annie. Annie, tomaste mi dinero, entonces ¿por qué no estás liderando el camino para mí ahora? Annie ya estaba preocupada y sin saber qué hacer. Ahora que Emo apareció de repente, se puso aún más preocupada. Lo siento, señor Ie, por favor espere un momento afuera, saldré pronto. Annie sabía que no saldría pronto, pero sabía quién era ese hombre blanco. Tal vez Emo sería arrastrado a problemas con el tiempo también. ¿Qué está pasando? Emo miró a la chica que había sido abofeteada y se acercó. Al ver esto, Annie solo pudo decir. La hermana Sisi rompió las pertenencias del cliente y no puede pagarlas. Emo inmediatamente entendió lo que estaba pasando. Después de la intervención repentina de Emo, el hombre blanco y el chino finalmente reaccionaron. ¿Quién eres tú? El hombre de mediana edad estudió Emo y preguntó con desprecio. Soy amigo de Annie. ¿Qué rompieron? ¿Y por qué golpeas a la gente? Emo escaneó al hombre y preguntó casualmente. Emo pronto descubrió que el hombre blanco tenía una pistola en el bolsillo, y no muy lejos había dos tipos de aspecto robusto. Al escuchar esto, el hombre de mediana edad se burló y dijo lentamente. Jinxie es un trabajador en mi restaurante, y Edward es nuestro invitado de honor. Jinxie rompió su estatua de jade blanco, ¿no estás de acuerdo en que necesita ser compensado? Porque Jinxie es mi trabajador, solo le pido que pague el 10%. El monto restante será pagado por mí. Pero si ella ni siquiera quiere pagar el 10%, ¿qué debo hacer? Rechazando, solo puedo enviarla a la cárcel. Señor Ross, usted sabe que no puede pagar tanto, sin embargo, le pide que pague 1 millón. Además, ¿puede valer realmente eso 10 millones? Lo hace intencionalmente, ¿verdad? Annie quería discutir, pero luego miró al hombre blanco y se tragó las palabras. ¿No tienes el dinero? Ross miró a Annie y a Jinxie y se burló, pero no dijo nada. Después de que vino Emo, el hombre blanco ya no maldijo a Jinxie. En cambio, hizo una señal a sus guardaespaldas para que bloqueen la entrada de la planta baja. ¿Qué es esto que tiene un costo del 10% de 1 millón? Emo de repente preguntó de nuevo. Ross se burló. Por mucho que el cliente diga que vale, eso es lo que vale. Si no puede pagar lo que se rompió, ¿no debería al menos saber cómo arrodillarse? De repente, Ross sintió que en realidad no debería estar respondiendo a Emo. ¿Quién era este tipo, y cómo se atrevía a cuestionarlo así? Echó un vistazo a Emo y dijo. ¿Quién eres tú para Jinso, de todos modos? ¿Quieres pagar? Si no lo haces, ¿de qué sirve preguntar esto y lo otro? Emo sonrió, quiero pagar, pero no veo el objeto en cuestión. Si realmente vale 1 millón, quizás te pagaré. Tú, Ross quería hablar con burla, pero antes de que pudiera decir algo, se congeló. Emo tenía 3 pilas de dólares recién impresos. Tenía que haber al menos 20K en sus manos. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Emo agitó su mano, y el dinero desapareció mágicamente. Los ojos de Ross se volvieron verdes. Si este joven pudiera sacar casualmente 20K, debe tener más.
Esos dólares parecían frescos del banco. Edward también vio a Luz, y sus ojos comenzaron a brillar, pero pronto cubrió su avaricia. Sus ojos se movieron alrededor cuando comenzó a maquinar. Emo los miró a los dos y se burló. Solo eran 20K, pero estos dos se estaban volviendo codiciosos. Les fue imposible tener una estatua por valor de 10 millones. Los ojos de Annie también se iluminaron. No podía entender cómo Emo podría haber puesto el dinero en su delgada capa de ropa, pero no excepto a Emo a ser tan rico. Todos usaban tarjetas de crédito, entonces, ¿quién llevaría tanto dinero así? Pero Annie sabía que la situación no era buena, porque Edward también había visto el dinero en Emo. Y Edward era un hombre notorio en México. Jinxie subconscientemente miró a Annie. ¿Conocía a todos los amigos de Annie, desde cuando conocía a alguien tan rico? Antes de que Ross pudiera decir algo, Emo continuó. Ya que quieres que lo compense, ¿no deberías por lo menos mostrarme lo que estoy compensando? Necesito saber dónde está roto. Si no estuviera preocupado de que Annie y Jinxie pudieran verse afectados, ya habría matado a los dos. Las cosas no serían tan problemáticas entonces. Oh, por supuesto. Ross luego sacó una estatua de jade blanco de la habitación detrás de él y se la pasó a Emo. Esto es todo. Edward gastó 10 millones para conseguir esto en una subasta. Es de las antiguas ruinas romanas. Emo se burló. Ni siquiera necesitó mirarlo para saber que había sido hecho con un tipo de vidrio moderno. La cosa valía como mucho 10 dólares. Emo vio un crack en la parte posterior. Estos dos obviamente estaban engañando a Jinxie, pero Jinxie no se veía rico. En ese caso, ¿por qué la estafan? Emo miró a Jinxie. Aunque se veía limpia y decente, no era como si ella fuera increíblemente bonita. ¿Cómo podría alguien como Edward y Ross estar interesados en ella? Emo luego miró la estatua. Era un cultivador que podía fabricar artefactos de alto nivel apropiados. La cosita fue reparada en un breve momento. Miró la estatua y luego dijo: Ross, no veo ningún daño en esto. Me quité un mechón de cabello, y la estatua parece perfectamente bien. Quizás viste mal. ¿Está bien? Si esa estatua está perfectamente bien, la comeré y te daré 1 millón. Ross se burló y tomó la estatua de Emo. Miró a Emo, listo para señalar la grieta. Jinxie también miró a Emo con estupefacción. La mentira se rompería de inmediato, así que ¿cuál fue el sentido de contarla? Ella misma había visto la grieta. Pero Ross tuvo que estar decepcionado. Miró una y otra vez pero no vio ninguna grieta. Lo dio vuelta y vuelta, pero no había marcas en absoluto. ¿Realmente había sido un mechón de pelo? No había. Esto no fue bueno. Pensando por un segundo, Ross simplemente dejó caer la estatua. Así, el vidrio se rompería con seguridad. Ross se burló, incluso si no hubiera una grieta antes, ahora que lo hará, siempre y cuando niegue que se haya caído, ¿qué puedes hacer? Pero antes de que la estatua cayera al suelo, Emo la atrapó con su pie y luego la golpeó con la mano. Emo sostuvo la cosa y se burló: señor Ross, esta estatua está perfectamente bien, así que si la tira al suelo, tendrá que pagarla. Ross miró a Emo y estaba aturdido. No había esperado que su carta de triunfo fallara. Emo le pasó la estatua a Ross de nuevo: señor Ross, si la deja caer de nuevo, eso significa que la está tirando intencionalmente. Ross le dio la estatua a Edward. Edward también lo miró y confirmó que no había grietas en absoluto. ¿Realmente habían visto erróneamente? Como estábamos equivocados, no importa. Edward se burló. Pensaría de otra manera. Toda la familia de Jinxie estaba aquí de todos modos, no podían escapar. Sin embargo, este joven frente a él parecía rico. Él no lo dejaría ir. A pesar de que no le importaba esos 20,000 dólares en efectivo, si el tipo podía sacarlo tan casualmente, definitivamente tenía más. ¿Todo terminó así? Annie casi gritó. Jinxie también sintió que estaba soñando. Con Edward diciendo eso, Ross solo pudo mirar a Jinxie y decir: tuviste suerte esta vez. Emo intervino de repente: señor Ross, esto no ha terminado aún. El malentendido anterior era sobre la estatua blanca, pero no hemos resuelto que haya golpeado a la señora Jinxie todavía. Capítulo 556. El precio es negociable. Todos miraron tontamente a Emo. ¿Quién era Edward? ¿Quién podría atreverse a preguntarle a uno de sus hombres frente a él? Eso fue pedir morir. ¿Qué tiene de malo que yo la golpeé? Ella hizo algo mal, ¿no puede ella ser vencida entonces? Ross estaba tan enojado que comenzó a reír. El tono de Emo se volvió frío: ¿qué hizo mal a Jinxie?
Se rompió, Ross se detuvo de repente. La estatua de jade blanco estaba completamente bien. Ross miró a Edward y supo que su objetivo ahora debería cambiarse a IMO. Pensando en esto, Ross sacó rápidamente un billete de $100 y se lo dio a Jinxie, diciendo: una bofetada por $100, tienes suerte. IMO tomó ese billete de $100 y lo echó un vistazo, después de lo cual sacó un billete de $100 de su propio bolsillo y se lo dio a Ross. ¿Cómo podría tomar su dinero? Aquí, le daré este 100. Inconscientemente, Ross tomó el dinero con desprecio. Pensé que eras duro, pero ni siquiera te atreves a tomar mi dinero. Bofetada. Dos bofetadas aterrizaron en la cara de Ross, haciendo que su mente se detuviera por un momento. Él estaba girando en el acto. Realmente no entendía por qué lo golpeaban de repente. Aunque tengo bastante dinero, no puedo desperdiciar demasiado en un cerdo. Son 2 palmadas por 200, dijo IMO. Pero estas 2 bofetadas eran de diferente calibre. Ross escupió un puñado de dientes y sintió una sensación de ardor en la cara. Ni siquiera podía hablar mientras se desplomaba en el suelo. Todos estaban aturdidos. Nadie había esperado que IMO tuviera las agallas de golpear a alguien delante de Edward, y tan duramente al respecto. La cara de Edward se volvió sombría. Justo cuando quería hablar, IMO lo detuvo. Edward, estoy muy interesado en tu estatua de jade blanco. Creo que es muy valiosa, y me pregunto si tienes antigüedades más valiosas en tu casa. Me gustaría ir con usted y comprarle algo. Por supuesto, siempre que sea valioso, el precio es negociable. ¿Qué? ¿Este joven quería volver a su casa y comprar sus antigüedades? Edward quería reír. Todavía había tanta suerte en el mundo, y la había encontrado. Había estado preocupado tratando de encontrar una forma de alejar al joven todo el tiempo. El joven sabía que la estatua de jade valía 10 millones y aún quería ir con él. ¿No significaba eso que tenía mucho más dinero? Pensando en eso, el corazón de Edward estaba en llamas. Mientras se emocionaba, IMO suspiró. Quería comprar algunos tesoros de América antes de regresar, y hoy finalmente encontré a alguien que posee tesoros reales. Entonces, IMO sacó una tarjeta y la agitó frente a Ross. Realmente necesito agradecerle por darme la oportunidad de conocer al señor Edward. De lo contrario, ¿a dónde iría para gastar todo este dinero? Era como si IMO tuviera tanto dinero que ni siquiera supiera cómo gastarlo. La expresión sombría de Edward desapareció de inmediato. Se convirtió en una sonrisa ferviente. Miró a IMO como si estuviera mirando billetes de $1. Señor Ie, usted. Annie estaba aturdida. Ella realmente no entendía cómo IMO podía ser tan tonto. Estaba pidiendo que muriera tratando de hacer negocios con Edward. Jinxie también estaba preocupado. Ella no conocía a IMO, pero incluso si lo hiciera y tratara de evitar que Edward ganara una fortuna, su familia no viviría para ver el sol del mañana, y este joven aún sería engañado para hacer negocios con Edward. Después. Antes de que Annie pudiera terminar, IMO dijo: Annie, espérame en Back Street. Volveré inmediatamente después de completar este negocio con Edward. Justo cuando estaba por irse con Edward, IMO parecía haber pensado en algo y se volvió hacia Ross y sonrió. Casi lo olvido. Dijiste que comerás la estatua si no hubiera marcas en ella y me darías uno, pero la estatua blanca vale tanto, así que por supuesto no puedo dejar que la comas. Aunque 1 millón es solo un cambio para mí, pero sigue siendo mi dinero. Tendré que tomarlo, señor Ross. Ross se cubrió la boca y quiso ir al hospital lo antes posible, pero no se atrevió a moverse. ¿Este joven realmente le estaba pidiendo 1 millón? ¿Estaba loco? ¿No quieres dármela? Viendo que Ross no estaba hablando, IMO no se fue con Edward y volvió a caminar frente a Ross. Ross miró lastimosamente a Edward. Sabía que Edward iba a hacer negocios con IMO ahora y que no iba a hacerle nada, pero 1 millón era una gran suma para él. Su fortuna total ascendió a solo 2 millones. Ross, lo dijiste, así que deberías dárselo. Las palabras de Edward lo hicieron comprender que toda la esperanza estaba perdida. Odiosamente transfirió IMO 1 millón. Eso representó muchos años de sus ahorros. IMO agitó la tarjeta en su mano otra vez. Ross, para ser honesto, 1 millón es como una gota de agua en el mar en mi cuenta. Es un honor para mí que tome su dinero. Señor Edward, vamos a hacer negocios. Este lugar es demasiado aburrido. Jinxie y Annie no pudieron hacer nada mientras veían a IMO y Edward irse. Annie, ¿quién es esta persona? ¿Cómo lo conociste? Jinxie preguntó desesperadamente. Annie dijo: necesitaba un par de cientos de dólares, así que lo encontré. ¿Qué Annie?
No me digas que, el rostro de Jinsi cambió drásticamente. Sabía que su hermano estaba en una relación con Annie. Si Annie se hubiera acostado con otra persona, ¿qué haría? Annie de hecho había planeado hacer eso. La razón por la que eligió hacerlo por la mañana y con un chino fue porque Jin Hia necesitaba el dinero esta noche. También pensó que alguien que se levantaba tan temprano no sería demasiado lujurioso. Pero todos los que vivían en la ciudad tenían un estilo de vida muy suelto y, por lo tanto, no se despertaban temprano. Iemo era un chino extranjero y parecía limpio. Cuando se acercó a Iemo, realmente le gustaba el olor refrescante en él. Acostarse con alguien a quien no le desagradaba mientras ganaba el dinero que necesitaba desesperadamente, por supuesto, eso era más de lo que Annie podría haber esperado. Ella simplemente no había esperado que Iemo no quisiera. Aunque a Annie realmente no le importaba, cuando vio la cara de Jinsi, inmediatamente supo que a Jinsi le disgustó. Así que agitó su mano y negó. No, no, no me acosté con él. ¿Cómo podría? Le estaba mostrando el camino. Al escuchar esto, Jinsi finalmente suspiró de alivio y preguntó. ¿Le estabas mostrando el camino? Nuestro pueblo es tan pequeño, ¿por qué necesitaría que le mostraras el camino? No lo sé. Dijo que se llamaba Iemo y que está aquí para buscar a alguien. Esa persona también es china, así que lo llevé al ring de boxeo subterráneo y luego a China Back Street, dijo Annie. De repente, el hombre del tranvía se apresuró a entrar y, al ver que Annie y Jinsi estaban bien, se sintió aliviado. Tío D, gracias por hoy, dijo Jinsi. Sí, estás bien. Eso es genial. Tu tía escuchó lo que sucedió y también quiso venir a buscarte a ti, pero está un poco débil y desmayada, dijo el tío de rápidamente. ¿La tía se desmayó? Jinsi corrió de inmediato a su casa. Annie también lo siguió. Capítulo 557. Vecino que viene por un chat. México podría haber sido solo una ciudad pequeña y pobre en los E. Había una figura importante allí, Edward. Aunque no era tan significativo, su familia, la familia Bor, era miembro de la famosa Black Hand Gang en los Estados Unidos. En realidad, Edward ya no contaba como un miembro de la familia Bor, pero otras personas no lo sabían. La razón por la cual Messi Town se había quedado como estaba era en gran parte debido a Edward. Edward usó el nombre de su familia para ganar dinero en la ciudad, pero como nunca salió de los límites, se mantuvo en buenos términos con el gobierno local. A veces, incluso trabajarían juntos. La mansión privada más grande de la ciudad, Alcy, pertenecía a Edward. Tenía alrededor de 40 a 50 hombres trabajando para él. A veces, incluso cometía algunos robos en las ciudades cercanas, pero lo inteligente de él era que nunca tocó el balance del gobierno. Como Iemo había llegado hasta su mansión y la gente del exterior eran todos sus hombres, Edward ni siquiera se molestó en presentar un acto. Estaba seguro de que no importaba cuán bueno fuera Iemo explicándose a sí mismo, tendría que darle el dinero a Edward obedientemente con sus medios. Edward, tu casa es muy grande, debes haber ganado mucho en esta ciudad. Iemo dijo de repente. Edward negó con la cabeza. Este joven chino probablemente era tonto. Él ni siquiera entendió que había caído en la trampa de un cazador. Edward no podía esperar a ver cómo este joven le suplicaría misericordia. Creo que en comparación con mi mansión, estarías mucho más interesado en mi colección. Muchos parecen simples cristales, pero en realidad son hermosas antigüedades. Estoy seguro de que te encantaría comprarlos, jajaja. Edward se rió. Lo que no había esperado era que el joven asintiera y dijera seriamente. Sí, en comparación con las antigüedades, de hecho, prefiero los coleccionables de vidrio. Los productos de vidrio necesitan ser modelados, quemados e incluso marcados intrincadamente. Son mucho más difíciles de hacer. Que esas antigüedades puedes simplemente excavar desde el subsuelo. Edward estaba aturdido. ¿Este tipo era realmente un idiota? Iemo se burló. Sabía que la razón por la que Edward lo había traído aquí era para obligarlo a entregar todo su dinero. Iemo no era una persona de corazón frío. Podía ver cuánta autoridad tenía Edward en esta ciudad y que si se marchaba así, Annie y Jinsi estarían condenados. Por lo tanto, Iemo no podía irse así. Además, podría incluso ganar un poco de fortuna aquí en el costado. En el momento en que Edward habló, Iemo sabía que el hombre iría pronto al ataque. Este tipo estaba realmente desesperado, ni siquiera podía esperar a que entraran. Iemo quería burlarse de él, pero de repente se detuvo en seco. Al ver que Iemo se detenía, Edward pensó que Iemo se había dado cuenta de que iba a hacerle daño y que quería huir.
Así que se había estado comportando como un tonto. Edward hizo una señal a la gente en la puerta, y las puertas se cerraron inmediatamente. Pero que inesperadamente Iemo no intentó dejar en absoluto. En cambio, comenzó a caminar más rápido hacia su mansión, como si se sintiera atraído por su belleza. Edward estaba de hecho en lo correcto. Iemo realmente se había sentido atraído de verdad. Más que eso, se sorprendió. La casa de Edward estaba llena de exuberantes plantas verdes y aire fresco que era de una calidad inimaginable. Iemo sentía mucho más fuerte espíritu ki que en el exterior. Así es, espíritu ki. Lo que sorprendió a Iemo aún más fue que era como si todas las plantas en la mansión de Edward estuvieran siendo alimentadas con agua de espíritu. ¿Podría ser esto una mina de espíritus? ¿O hay un espíritu bien? Iemo estaba aturdido y emocionado. Si no fuera por él siendo muy afortunado y teniendo un buen corazón, ¿cómo podría haber encontrado un lugar como este? Señor Edward, su lugar es demasiado agradable. Ya lo amo. Iemo enfrió su corazón y actuó como si no hubiera visto a los hombres detrás de él. Edward sonrió tristemente, eso es genial. Como te gusta tanto, ve y mira bien. Iemo envió su sentido del espíritu, pero no encontró pozos espirituales ni minas espirituales. ¿Qué era esto? Señor Edward, ¿estoy imaginando cosas o son sus flores y plantas diferentes de las demás? Siento que el aire aquí es grandioso, dijo Iemo casualmente. Ja ja ja. Aunque Iemo ya estaba muerto de carne para él, Edward no quería dejar pasar la oportunidad de presumir. Se rió y dijo. He tenido especialistas que cuidan especialmente el lugar, y es perfecto para vivir. Iemo pensó por un momento y luego preguntó confundido. Señor Edward, ¿cuál es su secreto para un ambiente tan bueno? Por supuesto, si está dispuesto a contarme su secreto, valdría la pena darlo. Usted decenas de millones por eso. Cuánto darás no depende de ti. Edward gruñó y luego se volvió hacia los hombres detrás de él, ordenándoles, arrástralo. Quiero ver cuánto puedo sacar de él. Guau, eres aburrido. Iemo miró a Edward y negó con la cabeza. Antes de que Edward pudiera reaccionar, Iemo disparó un par de bolas de fuego, y esos 7 hombres rápidamente se convirtieron en polvo. Edward miró a sus hombres mientras desaparecían en un abrir y cerrar de ojos y se frotó los ojos, pensando que estaba viendo cosas. Al siguiente momento, Iemo sostuvo el cuello de Edward y lo arrastró alrededor de su mansión. Poco después, Edward se dio cuenta de que todos sus hombres se habían convertido en polvo, a excepción de algunos sirvientes. Iemo luego lo arrastró a la sala de invitados y lo dejó en el suelo. Edward se dio cuenta de la difícil situación en la que se había metido. Este Efekin chino, ¿qué magia estaba usando? Estaba matando gente sin dejar ni la más mínima de las marcas atrás. Era demasiado aterrador. Señor, discúlpeme, señor, tengo grandes cantidades de antigüedades aquí. No, en realidad, son todas de vidrio. Pero si le gustan, puede llevarlas a todas. Edward no se atrevió a levantarse ni a limpiarse el sudor de la cabeza. Iemo cogió un cenicero y lo arrojó a la cabeza de Edward. Eres un idiota, un objeto de vidrio que puedo encontrar por todas partes en las calles. ¿Debo ir a tu casa a comprarlo? No, yo también lo tengo. Por lo menos decenas de millones de dólares. Puedo darte todo. Y, si te gusta esta mansión, también puedo dártelos. Edward cambió rápidamente el tema. Iemo negó con la cabeza. Con el tamaño de esta mansión, había pensado que Edward tendría al menos un par de cientos de millones, pero solo tenía millones de dólares. ¡Qué pobre chico! Pero algo siempre fue mejor que nada, así que Iemo arrojó una carta en dirección a Edward y dijo. Date prisa y transfiéremela. Edward tomó la tarjeta cuidadosamente y miró a Iemo, queriendo preguntar si Iemo le perdonaría la vida después, pero vio una bola de fuego salir repentinamente de la mano de Iemo, y rápidamente hizo lo que le decía. Un rato después, Edward le devolvió la tarjeta a Iemo con cuidado. Iemo lo tomó y luego dijo amablemente. Edward, de hecho, realmente tengo cierto interés en tu lugar. ¿Cuál es el secreto de por qué el aire en tu jardín es tan bueno? Si él no hubiera visto a Iemo matar a decenas de personas con sus propios ojos un momento antes, Edward habría creído que Iemo era solo un vecino que había venido a charlar. Capítulo 558. Fuente del ki del espíritu. Al ver la mente de Edward alejarse, Iemo palmeó el reposabrazos de la silla, e inmediatamente se hizo añicos. Edward, te estoy preguntando algo. ¿No me oíste? Sí. Edward quería gatear inconscientemente, pero cuando miró a Iemo, volvió a bajar y ya no se atrevió a pensar en nada más. Él dijo.
Todo se debe a que hace unos años, encontré un animal que puede buscar tesoros. ¿Un animal que puede buscar tesoros? Emo se puso de pie. Eso sonaba como una bestia espiritual del reino de la cultivación. Sí, sí, Edward rápidamente dijo que sí cuando vio a Emo levantarse. Emo agitó su mano y dijo. Continúa. ¿Qué tipo de animal es? Sé específico. Edward continuó, es un animal parecido a un zorro. La persona que me dio la pequeña cosa dijo que es un zorro de nieve de las montañas Meinei Snow en China. Edward dijo. Simplemente pensé que era muy lindo, así que lo guardé en mi mansión. En ese momento, no sabía que tenía la capacidad de buscar tesoros. Entonces, un día, un amigo mío estaba mostrando su disparo habilidades conmigo y lo mató. Luego, Edward echó un vistazo a Emo. Mientras tanto, Emo estaba considerando si ese podría haber sido ese zorro blanco que vio en las montañas Meinei Snow. Emo miró a Edward, ya que era un zorro tan lindo, ¿por qué lo mataste, tonto? ¿Qué tiene esto que ver con el espíritu Ki en tu jardín? Habla más tonterías conmigo y yo te daré una bola de fuego inmediatamente. Espíritu Ki. Por supuesto, Edward no sabía qué era eso, pero al ver la ira de Emo, rápidamente dijo. No, espera, le dije a la gente que se llevara al zorro, pero mis hombres dijeron que encontraron una pila de diamantes junto al zorro. Rápidamente se acercó y descubrió que esos no eran diamantes. El material no era tan duro como el diamante. Era un bonito cristal blanco lechoso, y descubrí que las plantas cercanas parecían mucho más bonitas y que el aire cercano también era demasiado mejor, entonces ¿qué hiciste? Emo tenía un mal presentimiento. Edward se estremeció, le dije a la persona que lo pulverizara y lo mezclara con agua para regar las plantas en mi jardín. Al final, todas las plantas de mi jardín se volvieron bonitas y la calidad del aire se volvió muy buena. De mis migrañas después de vivir aquí por un largo tiempo. Sé que esos cristales fueron buenas cosas, pero, Slap, Emo rompió el otro reposabrazos y dijo enojado, ¿pero qué? ¿Has molido todos los cristales? Sí, sí, dijo Edward. Su sudor goteaba hasta el suelo. Emo estaba seguro de que esos cristales lechosos habían sido piedras espirituales. ¡Qué desperdicio! Tal criatura mágica fue asesinada por un idiota, y las piedras espíritu fueron convertidas en polvo por otro idiota. Al ver la cara de Emo, Edward dijo rápidamente. Hay más zorros de nieve en la montaña nevada Meinei. Tan pronto como entendí el poder del zorro de la nieve, inmediatamente le dije a Erickson que volviera a las montañas de nieve. ¿Era el zorro de la nieve realmente ese pequeño zorro que había visto antes? Si los zorros de nieve tuvieran tales habilidades, entonces serían bestias espirituales de primer nivel incluso en el reino de la cultivación. Una bestia espiritual que podía encontrar piedras espirituales, eso era demasiado absurdo. Al pensar en el hombre blanco que había matado en las montañas de nieve, ese tipo había sido llamado Erickson. Lo bueno es que lo mató. De lo contrario, si ese pequeño zorro hubiera caído en sus manos, no habría sido bueno. Pensando en las montañas de nieve, Emo inmediatamente pensó en Song Yang-zu quien lo había hecho perder su virginidad. Esa ardiente carpa y su piel blanca como la nieve. ¿Todavía no se había olvidado de ella? Se preguntó cómo estaría ella ahora. Emo negó con la cabeza y apartó esos pensamientos. Emo estaba seguro de que el pequeño zorro que había visto era el zorro de la nieve. En primer lugar, estos zorros de nieve obviamente deberían temer a los extraños, pero no le tenían miedo, porque él era un cultivador de espíritus. No había cultivadores espirituales en la tierra, excepto él. El zorro debe haber sentido que él era diferente. En segundo lugar, cuando el espíritu explotó bien, el zorro de la nieve había sido el primero en encontrarlo. La linda criatura era un tesoro tan precioso. Si el zorro de la nieve lo siguiera y mirara a través de la tierra entera, ¿quién sabía si no podría encontrar más piedras espirituales? ¿Zorro de nieve? ¿Espíritu buscando bestia? Pensando en esto, Emo quería volver a las montañas de nieve de inmediato. Al ver que Emo no estaba hablando, Edward estaba muy inquieto. Justo cuando estaba compadeciéndose de su propio destino, Emo dijo repentinamente. Por haberme dado tanta información útil, Edward se regocijó, pero antes de que pudiera hablar, una bola de fuego voló y las últimas palabras que escuchó fueron. Te recompensaré con una bola de fuego y te daré una muerte rápida. Después de dejar la mansión, Emo sintió que el viaje había valido la pena. Decenas de millones de dólares podrían no ser significativos, pero definitivamente fue descubrir el valor del zorro de la nieve. Había una cosa que Emo había olvidado preguntarle a Edward antes de irse, que era por lo que le había importado Jinxie.
La calle trasera china siempre había sido el lugar más pobre de Másica, pero, por supuesto, algunas personas aún se enriquecían. Ross era una de esas personas, pero se había olvidado de sus raíces. Cambió su nombre de Liu Luoxi a Ross y miró a los pobres en China Back Street. Pero debido a que había algunas personas que conocía del pasado, todavía a veces contrataba trabajadores de allí. Por el momento, yacía en el mejor hospital de México, donde recibió una cirugía oral. Sabía que IMO estaría muerto por la seguridad de haber seguido a Edward, por lo que no esperaba que IMO pudiera compensarlo ni nada de eso. En una pequeña casa en Chinese Back Street, una mujer muy flaca y fea estaba sentada en una vieja silla hecha jirones. Había dos chicas a su lado. Una era una chica rubia y otra una chica china de aspecto limpio. Eran Annie y Jinxie. El grupo estaba en silencio y parecía haber sido así durante mucho tiempo. De repente, Jinxie dijo: Tía, si algo le sucedió a IMO, podemos denunciarlo al alcalde. Y si no podemos, lucharemos con Liu Laoxi. Ahora que lo pienso, debe hacerlo. Hemos conspirado con Edward para estafarnos, pero realmente no sé lo que pueden estafarnos. La mujer en la silla dijo después de un largo rato: sí, no podemos vencerlos, que IMO, la voz de la mujer era muy hermosa. Era como la voz de una adolescente, pero su rostro era el de una mujer fea. La mujer dijo esas pocas palabras y pareció hundirse en la reminiscencia. Hermana Sisi, ¿usted dijo que la estatua de Jade realmente no estaba rota? ¿Por qué dicen que la rompió? Annie preguntó de repente. Jinxie se había olvidado de eso y ahora que Annie preguntó, inmediatamente pensó. Sí, vi esa estatua de jade blanca con mis propios ojos, y realmente había una grieta en ella. ¿Cómo es que después de que IMO lo tocó, la grieta ya no estaba? No sé tampoco. Realmente vi una grieta en él, confirmó Jinxie con firmeza. Este incidente fue demasiado misterioso. Por cierto, Annie, ¿qué dijiste que estabas haciendo en el ring de boxeo subterráneo? Jinxie preguntó. Annie iba a decirles después de que Jinjia ganara el premio, pero ahora que Jinxie preguntó, ella solo pudo decir: Jia quiere participar en el torneo, así que fuimos a inscribirnos, ¿qué? Jinxie se levantó bruscamente. ¿Su hermano había ido a luchar allí? ¿La gente muere allí? ¿En qué estaban pensando Annie y Jinjia? Ella no se atrevió a imaginar las consecuencias y cargó sin pensar. Al ver esto, Annie también cerró la puerta y siguió. Capítulo 559. Una mujer en China Back Street. Cuando IMO regresó a China Back Street, pensó que encontraría a Annie de inmediato, pero vio que ella no lo estaba esperando allí. A IMO no le importó, sin embargo. Podía buscar incluso en toda la calle con su sentido del espíritu en un instante. Había al menos 1 o 2 mil personas allí, así que realmente no era un gran problema para él, y sabía que estaba buscando una mujer, por lo que su parámetro de búsqueda era mucho más pequeño que eso. Cuando IMO fue por la calle hasta la esquina, su sentido del espíritu lo hizo detenerse debido a una habitación sospechosa. La habitación estaba oscura y solo tenía una silla andrajosa y una mujer fea y vieja dentro. Fue cuando IMO vio a esta mujer que se detuvo. Esta mujer había enmascarado su aspecto. En realidad, ella no era tan fea, simplemente se había frotado una capa de sustancias en la cara. Por primera vez, IMO envió su sentido del espíritu dentro de su ropa. Como era de esperarse. Aunque su cuello y sus manos parecían negros, la piel dentro de su ropa era muy blanca. IMO no siguió buscando. Sin embargo, independientemente de si esta persona era o no hermana Ian, probablemente ella no tenía ninguna relación con él. Porque IMO vio que detrás de su oreja había un cabello de bebé que indicaba que era virgen. ¿Cómo podría estar relacionada con él entonces? Pero dado que la mujer había cambiado su rostro, tenía que ir a buscarlo. ¿Por qué una mujer se estaría poniendo tan fea en este barrio pobre? ¿Quién era esta mujer? IMO frunció el ceño y se acercó antes de abrir la puerta. La mujer en la silla acababa de despertarse y de repente se dio cuenta de que Sisi y Annie se habían ido, cuando un extraño entró en su habitación. Ella estaba temblorosa e inconscientemente tomó una camisa para bloquearse. Esta fue solo una acción subconsciente de autoprotección, pero pronto, se dio cuenta de que sus acciones no eran apropiadas. Ella dejó la camisa y miró a IMO: ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en mi casa? Su tono era grosero. IMO se sentó de repente y estudió a esta mujer antes de preguntar. Vine a buscar a cierta persona, algunas personas la llaman hermana Ian. ¿Conoces a esta persona? El sentido del espíritu de IMO notó claramente a la mujer temblar. No te preocupes, la hermana Ian podría estar relacionada conmigo. No tengo mala voluntad.
Mi nombre es Iemo, y vengo de China. Iemo de repente tuvo la sensación de que tal vez esta mujer era la hermana Ian que estaba buscando. ¿Eres Iemo? ¿La persona que ayudó a Sisi? Edward no te hizo quedarte. La voz de la mujer se volvió repentinamente nítida. Iemo asintió, sí, soy Iemo. Y no, Edward no me mantuvo. Él en realidad me patrocinó con algunos dólares, después de lo cual me fui. La mujer cayó en silencio. Se había calmado y estudiado Iemo por un largo tiempo, antes de ponerse de pie temblorosamente. ¿Estás enfermo? Iemo fue a ayudarla. Cuando él la abrazó, sintió que su cuerpo temblaba un poco más. No necesitas ayudarme, pero gracias por ayudar a Sisi. Aunque le dijo a Iemo que no la ayudara, ni siquiera tenía la energía para alejar a Iemo. Ella probablemente sabía lo que significaba Edward me patrocinó. Ella había estado en la pandilla china el tiempo suficiente para entender eso. Iemo sacó un brazalete y se lo entregó, vine aquí gracias a este brazalete. Cuando vio el brazalete, de repente lo agarró mientras lágrimas salían de sus ojos incontrolablemente. Iemo vio esto y supuso que era muy probable que fuera la hermana Ian. El brazalete le pertenecía a ella. Iemo sacó una píldora de la vida del loto y se la dio sin vacilar. Luego, él agarró su mano y comenzó a ayudarla a tratar sus meridianos. 10 minutos más tarde, la mujer escupió un poco de sangre, y las impurezas comenzaron a filtrarse fuera de su cuerpo. Bajo la intensa nutrición de su ki y la píldora de la vida del loto, cayó inconsciente. Iemo suspiró. Sabía que era debido al estrés a largo plazo. Menos mal que había llegado a tiempo. Si eso hubiera seguido por otro año o incluso solo medio año, ya se habría acabado. Iemo no la despertó, porque sus meridianos estaban en proceso de desarrollo rápido. Unos minutos más tarde, se despertó sola y mientras olía el olor pútrido que salía de su cuerpo, gritó y corrió a la ducha sin decirle nada a Iemo. Iemo se rió para sí mismo. No importa la edad que tenga una mujer, por supuesto, todavía se preocuparía mucho por eso. Pero Iemo pronto escuchó otro grito en la ducha y cargó sin vacilar, encontrándola inconsciente en una esquina de la ducha con sangre en la cabeza. Iemo no sabía cómo había caído, pero vaciló en ayudarla. De repente, Iemo pensó. ¿De qué estoy dudando? Annie y Jinxie no estaban allí. Aunque se había quitado la ropa, tenía al menos 40 años. Furternore, él ya la había visto ahora, así que solo sería más incómodo si la despertara así. Por lo tanto, él podría ayudarla a vestirse. Pero cuando Iemo comenzó a lavarla con una bola de agua mágica, descubrió que podría haber estado equivocado. Pensó que ella sería bastante mayor con seguridad, pero ahora se dio cuenta de que no era como una mujer en la cincuentena. Su piel era incluso más blanca que la de Son Yang-zu, y su pecho no se derrumbaba en absoluto. Iemo no se atrevió a seguir mirando. Rápidamente la limpió y le puso una ropa. Incluso quitó la cicatriz en su cabeza. Él también la ayudó a quitarse las cosas en la cara. Luego, la puso en una silla reclinable y esperó a que se despertara, mientras él estudiaba la casa un poco. La casa era muy vieja, y la sala de estar era muy pequeña. Tenía 3 habitaciones. Iemoaz pensó que Jinxie y Jinjia eran sus hijos, pero ahora sabía que no lo eran. ¿Sigia? Entonces esta mujer les había dado el nombre, ¿eh? Eso significaba que ella anhelaba volver a casa. Iemo suspiró. La vida realmente había sido dura con esta mujer. Iemo la miró de nuevo y estaba aturdido. ¿Ella no era la hermana Ian? Tenía la foto de la hermana Ian, y no parecían ser la misma persona. La había lavado apresuradamente y ni siquiera se había dado cuenta de que esta mujer era tan hermosa que en realidad estaba a la par con Ludo Yin. De hecho, Iemo podía ver una sombra de Ludo Yin en ella. ¿Estaba relacionada con Ludo Yin? Eso fue imposible. Mientras Iemo estaba ocupado adivinando quién era, la mujer abrió los ojos. Alzó la vista, vio a Iemo y de repente pensó en algo. Tocó su ropa e inmediatamente, su cara cambió drásticamente. Primero se volvió rojo y luego blanco. Ella había visto que las cicatrices en su cintura habían desaparecido en la ducha y se habían caído en estado de shock en el acto. Pero ahora, la habían lavado e incluso se habían puesto ropa. No necesitaba pensar demasiado para descubrir que Iemo había hecho eso. Lo siento, fue una emergencia, así que te ayudé un poco. Vio que la mujer volvía a mirar su ropa, por lo que solo pudo decir. No sabía dónde estaba tu ropa, así que solo pude sacar una prenda de mi esposa. ¿Ya estás casado? Su expresión se alivió un poco. Iemo asintió, aunque todavía no hemos tenido una boda, pero sí, estoy casado.
La mujer, evidentemente, no entendió IMO, ella pensó que IMO quería decir que aún no se habían casado, pero que ya vivían juntos. Luego, sacó la pulsera de nuevo y no pudo evitar llorar una vez más. Capítulo 560. Hermana Ian. Debido a que la mujer parece estar perdida en la nostalgia, IMO solo pudo romper el silencio diciendo: conseguí este brazalete de una tienda de antigüedades en San Francisco. Al tratar de encontrar al dueño de la pulsera, encontré mi camino hasta aquí. Espera, ¿qué relación tienes con este brazalete? ¿Por qué trataste de encontrarme? La mujer preguntó de repente. Porque también tengo uno igual. Entonces, IMO sacó su pulsera. Al verlo, la excitación en los ojos de la mujer se hizo obvia. Ella agarró la pulsera de IMO también y miró las dos pulseras. Más lágrimas aparecieron en su rostro. IMO no la detuvo y simplemente esperó calladamente a que se calmara. ¿Quién eres tú? La mujer miró a IMO por un momento antes de preguntar con voz temblorosa. IMO suspiró: soy IMO. Vengo de Beijing. Sí, eres IMO. Sé que realmente lo eres, tu padre es Ye Kai, tu madre es Ye Qingchen. Ese año, acababas de aprender a caminar, pero ahora ya eres tan grande, debería haberlo pensado mucho. Tus ojos son exactamente los mismos que los suyos, murmuró la mujer e incluso agarró la mano de IMO. IMO no habló. No sabía quién era esta mujer para él, pero desde cuando era su padre Ye Kai. IMO vio que los ojos con los que la mujer lo miraba se llenaron de alegría desde el fondo de su corazón. El corazón de IMO tembló. ¿Cuánto amor se necesitaba para mirar a alguien con ojos así? La mujer arrastró a IMO para que se sentara a su lado y lo mirara con atención. El cuidado en sus ojos era tan explícito que incluso un idiota podría notarlo. IMO de repente sintió calor en su corazón. Esta fue la primera vez que recibió tal cuidado. Kingsue le dio amor, pero eso era diferente a este tipo de cuidado. Dile a la hermana Ian, ¿cómo has estado todos estos años? Desde que IMO dijo su nombre, la mujer nunca había soltado las manos de IMO. ¿Hermana Ian? IMO estaba confundido por el momento, pero no tenía la intención de ocultarle nada. Simplemente le dijo que había sido expulsado de la familia Ire, porque no recordaba nada. Después de escuchar que IMO había sido expulsado y dejado a su suerte en Ningbai, la hermana Ian respiró pesadamente hasta que su cara se puso roja, y se puso de pie maldiciendo: vos Tian, idiota, hipócrita. IMO miró a la hermana Ian confundido, pensando: parece que has estado viviendo en peores condiciones que yo en Ningbai, pero antes de que pudiera decir nada, la hermana Ian lo abrazó en sus brazos. Aunque era delgada, tenía bastante el cofre. IMO pasó a ser abrazado en su pecho, y la suavidad que tocaba la cara de IMO lo hizo sentir muy incómodo, pero no pudo evitarlo. Todavía ni siquiera sabía quién era la hermana Ian para él. Tenía muchas cosas que preguntarle, pero aún no había tenido la oportunidad de hacerlo. Incluso IMO no podía soportar ser abrazado por el pecho de una mujer tan hermosa y se sentía un poco caliente. Justo cuando quería alejarla, la hermana Ian parecía haber pensado en algo y dejarlo ir. Sus mejillas estaban un poco rojas mientras sostenía la cara de IMO: ya eres grande y muy capaz. Puedo estar tranquilo ahora. IMO quería decir algo, pero la hermana Ian parecía saber lo que quería decir y lo detuvo. Ella solo miró a IMO con fuego en sus ojos, lo que hizo que IMO incluso se preocupara un poco. Ese fuego no era como el cuidado de un anciano mirando a su generación más joven, sino más bien como el fuego de un amante. IMO estaba conmocionado. Aunque la hermana Ian era muy bonita, IMO sabía que tenía que tener al menos 40 años, y al parecer ella era una de sus mayores. Después de un rato largo, los ojos de la hermana Ian todavía parecían extraños, y de repente dijo: he enmascarado mi rostro. Quiero lavarlo y dejar que me veas. Esa frase ya era un poco íntima, y IMO se sentía incómodo, pero aún así dijo: hermana Ian, ya me lavé. La hermana Ian recogió rápidamente un espejo y vio que el maquillaje ya no estaba y que su cara brillaba con una belleza olvidada hace tiempo. Tocó su rostro inconscientemente mientras las lágrimas rodaban por su rostro una vez más. IMO no entendió cómo se sentía ella en ese momento, pero sabía que no la molestaría. Luego, bajó el espejo y comenzó a preguntar sobre cada detalle de la vida de IMO, especialmente sobre Ning Qingsue, pero nunca mencionó su propia vida. Después de confirmar que IMO estaba viviendo realmente bien y que no necesitaba preocuparse, finalmente se sintió segura. Después de un rato, parecía haber tomado una decisión y de repente miró a IMO con dulzura. Espera aquí, volveré pronto.
Mientras ella entraba en una habitación diferente, Imo podía escanear con su sentido del espíritu para saber lo que estaba haciendo, pero no lo hizo. Después de un largo tiempo, la hermana Ian llevó una bolsa con 2 libros a la habitación. Parecía un poco viejo. Imo se dio cuenta de que había ido a enmascarar su rostro otra vez. De hecho, si se viera su rostro, ese sería un gran problema. Imo se levantó y la hermana Ian lo miró de nuevo, pero el fuego en sus ojos se convirtió en melancolía y luego en vacío. Imo estaba un poco preocupado y agarró su mano, enviando un poco de ki. Ella volvió a sus sentidos y pareció sorprendida por el ki de Imo. ¿Puedes abrazarme? La hermana Ian de repente dijo algo que Imo no esperaba. Al ver la conmoción de Imo, la hermana Ian de repente sonrió. Soy la persona más cercana a la familia que tienes, ¿de qué te avergüenzas? Justo entonces, ¿no es cierto? Imo sonrió y la abrazó. Él sintió que ella debía tener una razón. Cuando Imo la abrazó, la hermana Ian se sacudió un poco y después de un largo tiempo, ella empujó a Imo lejos. Aunque su cara era rubicunda, ahora se había recuperado y le había sonreído a Imo. Estos 2 libros son para ti, y yo iré. ¿Qué? ¿Vas a ir? Iré contigo, entonces. Imo entendió que ella se iría muy lejos. La hermana Ian sonrió, mi mayor deseo era que estuvieras a salvo. Dado que estás bien y tienes un poder tan grande, mi deseo se ha cumplido. Dado que Ie Wentian, ese bastardo, ya está muerto, podría ser llamado afortunado. Todavía hay cosas que necesito cuidar de mí mismo. No puedo ir contigo. Imo estaba aturdido. Aún tenía muchas preguntas que hacerle. Él ni siquiera sabía cómo estaba relacionado con ella. Sé lo que quieres preguntar, y te lo he dado. Tampoco tienes que preocuparte por mí. Puedo protegerme. Al ver la preocupación de Imo, ella quería quedarse, pero rápidamente dejó el pensamiento de lado. Imo podía decir que ella había cultivado antiguas artes marciales antes, pero no era muy fuerte. Ella ni siquiera estaba en el nivel amarillo. Imo había mirado sus meridianos y sabía que el método de cultivo que usaba era muy fuerte, sin embargo. Al ver que Imo abrió la boca, la hermana Ian lo detuvo una vez más, no es necesario que trates de persuadirme. Me gusta ir solo. Después de irme, por favor cuida de Jinjia y Jinsi si puedes. Son hermanos que yo he encontrado aquí. Imo suspiró. Sabía que la hermana Ian había tomado una decisión y que no tenía sentido tratar de persuadirla. Ah, y realmente me gusta la ropa de tu esposa. Gracias. No tengo nada que darte, pero ese brazalete había estado conmigo por mucho tiempo. Pude haberlo perdido, pero desde que lo encontraste, adelante y guárdelo. Bien, entonces, me iré. De repente, sus ojos se volvieron rojos de nuevo. Espere. Imo la detuvo y le dio 2 botellas de jade. Estas son algunas píldoras que mi amo me dio. Esto se llama píldora preservadora de la cara, y esta es la píldora que aumenta el ki, puede aumentar tu potencia. Como si temiera que ella no le creyó, Imo continuó, estas 2 píldoras son tan buenas como la píldora de la vida del loto. Ah, claro, te daré una más. La hermana Ian tomó las píldoras y asintió con la cabeza, podría haber estado fuera por muchos años, pero si no hubiera estado enferma, no estaría en este estado. No se preocupe. Al escuchar esto, Imo se dio cuenta de algo más, rápidamente sacó una tarjeta y se la dio, hay un poco de dinero aquí, tómalo. El código PIN es todo uno. No, no puedo aceptar eso. Tengo algunos ahorros. Sé que no le falta dinero, pero no puedo tomarlo. La hermana Ian devolvió la tarjeta a Imo. Fin del capítulo.